Buenas noches, como siempre, agradeciendo la oportunidad de coincidir, de compartir, de estar reunidos el día de hoy, siempre para la elevación de conciencia. La conciencia, la conciencia que tanto hace falta hoy en estos días. La conciencia en la verdad, la conciencia en el amor, la conciencia que salva vidas, la conciencia que permite que la vida la podamos vivir conscientemente como es, eterna. Pero hoy por hoy, en vez de hablar de la conciencia como tal, tendría que hablar de la falta de conciencia. Realmente, como lo hemos visto y como lo hemos dicho, estamos viviendo una etapa en el ser humano donde el ser humano está evolucionando, está madurando. Aunque el ser humano podríamos decir que tiene una conciencia y que es un ser de conciencia, que es distinto, lo hace distinto a todos los demás, tendríamos que preguntarnos, esa conciencia qué tan madura está actualmente. ¿Qué tan maduro es el ser humano en su conciencia? Y tendríamos que contestarnos, bueno, sí vemos que el ser humano tiene una diferencia significativa entre otros seres, entre los animales, las plantas, el reino mineral, tiene condiciones diferentes y distintas. Sí, lo que hace ser un ser humano es esa conciencia añadida. Pero también tenemos que reconocer que esa conciencia añadida, por decirlo de alguna forma, que el ser humano tiene, que lo hace diferente a todos los demás, no está tan madura como tendría que estar. Por lo tanto, la diferencia entre el ser humano actual y los demás seres del reino animal o vegetal o mineral realmente no está en tanta distancia. No está en como podría estar. Y es triste decir eso. Es triste decir eso porque, pues en la actualidad el ser humano podría estar mejor. Y aquí es donde entonces tendremos que reconocer que se tiene que trabajar significativamente en esa madurez de la conciencia. Se tiene que trabajar significativamente en que a la brevedad tengamos la oportunidad de tener un equilibrio y una armonía mayor con referencia a la conciencia. Que si la diferencia entre los demás seres de este planeta y el ser humano es la conciencia, tenemos que darle paso a la conciencia para que esa diferencia se marque contundentemente. Que definitivamente, así como tenemos la conciencia, no podemos negar que también tenemos el instinto animal, que también tenemos el lado animal que nos hace ser reactivos, que nos hace pensar y creer que lo más importante de la vida es lo que nos sustenta o nos sostiene con vida o nos mantiene en una seguridad aparente. Donde muchas veces, como lo hemos dicho otras veces, es como si al ser humano le importara solamente comer, descansar, sobrevivir, reproducirse, pero solamente, como cualquier otro animal. ¿Dónde queda entonces la conciencia? ¿Dónde queda el ánimo de trascenderse a sí mismo, de un crecimiento significativo? Que el ser humano tiene toda la oportunidad. Y ahí es donde tenemos que contestarnos y ser honestos. ¿Qué estamos haciendo para elevar nuestra conciencia? ¿Hasta dónde la elevación de conciencia realmente es importante en nuestra vida? Con referencia a la sobrevivencia, cuando hablamos de las cosas que nos ayudan a mantenernos con salud y con vida en este planeta. Y ahí tenemos que tener una armonía y un equilibrio. Y tenemos que entender que en la actualidad el equilibrio y la armonía entre el ser instintivo, el instinto animal y la conciencia no está, no existe, que prevalece significativamente el instinto animal, el ser instintivo, y que nos hace reaccionar. El ser humano es territorial, mío, posesivo, ¿verdad? Pero ¿por qué es así? ¿Por qué es egoísta o egocéntrico? ¿Por qué se importa primero a sí mismo
y después si queda a los demás o preferentemente a los demás, pero con referencia a sí mismo. Porque sigue nublando su conciencia verdadera el instinto animal, literalmente. Por eso el ser humano pelea, por eso el ser humano dice, prefiero que lloren en tu casa a que lloren en la mía. Por eso el ser humano llega a lo que estamos viendo actualmente, a condiciones bélicas, que solo con aplastar un botón se puede destruir a la humanidad por completo. O a lo mejor a la humanidad como la conocemos. Entonces díganme ustedes si realmente no falta una madurez en la conciencia del ser humano. Seamos honestos, objetivos y claros y reconozcamos que en la actualidad prevalece el instinto animal, que aunque el ser humano tenga la oportunidad de la conciencia, le falta la madurez para que la conciencia prevalezca y todo esté en armonía. De acuerdo a eso, entonces, yo los invito a que tengamos esa claridad y que entendamos la importancia por encima de todas las cosas de lo que es la elevación y la madurez en la conciencia. Ya no es un juego, no es un hobby, no es una elección. No es como decir, ay, son tus cosas, yo no creo en eso. No se trata de creencias, se trata de necesidad. De necesidad. Y en la actualidad se necesita seres humanos con mayor madurez. Se necesita seres humanos con mayor conciencia. Y lejos de generar seres humanos con mayor madurez y con mayor conciencia, se están generando seres humanos con menos valores. La educación, le faltan muchos pedazos para realmente ser una formación. ¿Quién está enseñando a vivir? Somos pocos los que nos dedicamos realmente a enseñar a vivir. En la escuela no lo enseñan, los padres no lo enseñan porque tampoco lo saben. Entonces tenemos que ser conscientes cada vez más y madurar para ayudar a madurar a otros. Como les digo, no se trata de creencias. La gente en su misma ignorancia, cuando hablamos de conciencia, piensan tantas cosas, que si es magia, que si es brujería, que si quién sabe cuánto, que si la religión tal, que si la religión la otra. ¿Qué tiene que ver con religiones? ¿Qué tiene que ver con brujería o magia? Tiene que ver con un entendimiento de la verdad, de lo que realmente somos. Tiene que ver con quiénes somos como seres humanos, de las capacidades naturales, normales que Dios nos ha dado y que estamos trabajando para que esas capacidades lleguen a una madurez mayor. No podemos negar que el ser humano tiene conciencia y que otros seres no, como digo. Pero también tenemos que entender que esa conciencia le falta madurez, como repito. Entonces, se trata de eso, no de creencias o de religiones o de lo que piense cualquier otra persona. Se trata de madurar como seres humanos y ser un ser humano completo, un ser humano despierto, un homo consciensus, un ser humano con conciencia mayor, despierta, que le permita entender la verdad, donde la verdad principal es que somos uno, que hay una proyección de tu conciencia y que no hay fuera ni adentro, que la vida es diferente a como crees, no está separado, no hay cosas que sean diferentes a ti. Eres tú viviéndote a ti mismo, no como persona, sino en el ser que somos realmente. Pero lo que digo son solo palabras para aquel que no pueda tener una conciencia que le muestra la verdad. Entonces, para muchos van a ser palabras. Ah, mira, dijo esto. Espero que para algunos o para muchos, en su momento, sea un entendimiento de la verdad. Como les he dicho otras veces, el peligro es inminente cuando no está la armonía. Cuando vemos la tecnología por encima de una conciencia que no está madura. Y como lo estamos viendo,
Con solo apretar un botón, la humanidad puede colapsar por completo. Yo creo que eso, lejos de asustarnos, viene a refrendarnos la necesidad inminente de elevar la conciencia. Viene a refrendarnos la necesidad verdadera de que tenemos que trabajar y ser nuestra mejor versión cada momento y cada instante. Por lo tanto, yo los invito a generar un compromiso con ustedes mismos, con Dios, con su familia, con la humanidad, de realmente dar lo mejor de cada quien y transformarse en ese ser humano completo. Despertar en la conciencia, realmente ser el que da el paso y despierta. Espero que ese compromiso lo realicen y que lo que está en mis manos, yo les ayudo a cumplirlo. Lo que me corresponde a mí, yo con mucho amor, como lo he hecho hasta ahorita, los ayudo a cumplirlo.